Bueno, como bien ha comentado Miguel Ángel, en este caso yo voy a hablar un poco de las estrategias comunicativas que aparecen vinculadas a estos distritos, ¿no? Creativos y culturales. No me gusta demasiado seguir usando la palabra distrito porque al final, bueno, esto es algo que ya en las jornadas de Arte y Ciudad comenté y demás, pero sí que he visto que al final hay como una especie de obsesión por catalogar si es un distrito o no, qué es exactamente un distrito y al final, ayer esto fue algo que también salió en el debate, ¿no? Al final quizás es más importante estudiar los espacios y ver cómo diferentes componentes creativos o culturales en ellos se desarrollan, que entrar a definir si es o no un distrito, si hay o no distrito. Entonces, bueno, en este caso me gusta más hablar de enclaves o de espacios, ¿no? De acumulación de actores creativos y culturales. Entonces, bueno, sin más dilación, eh, comienzo. Voy a estructurar la presentación en tres partes. Voy a hacer una introducción en la cual voy a hablar un poco de cómo podemos entender estos enclaves culturales y creativos como motor de la regeneración. Se me escapará la palabra distrito, pero bueno. Voy a hablar también de la terminología asociada a la imagen de marca y luego un poco de los aspectos metodológicos de cómo he llegado a estos resultados que estoy presentando. Además, luego voy a, bueno, presentar los resultados que he tenido, cómo a través de estrategias materiales y materiales podemos comunicar estos ejes de regeneración y finalmente voy a cerrar con unas conclusiones. Así que bueno, comenzando. Em, Entendemos que estos enclaves culturales y creativos son motor de la regeneración porque al final estos distritos o estos espacios tradicionalmente llamados distritos no solo favorecen la regeneración, sino que también favorecen otros términos asociados a ella, como es la cohesión social, la inclusión, la igualdad. Es una idea que no solo ha determinado la UNESCO, por ejemplo, en el 2016, ¿no? Sino que también otros autores como Chapin y Comunia en el 2010 o Rosselló y Bright, bueno, pues hicieron referencia a ello. Así que realmente son entornos importantes. Y no solo son importantes en Europa, ¿no? Sino que pues alrededor del mundo. El Banco Interamericano de Desarrollo los estableció como claves para continuar con el desarrollo iberoamericano. En África, diferentes líderes políticos han determinado que los distritos son fundamentales y que son el nuevo petróleo de África, y sobre todo estas industrias creativas y culturales asociadas a ellos. Evidentemente, en Estados Unidos se siguen viendo con ese componente y ese incentivo económico, ¿no? Que ayer comentaba Pilar y que hoy también ha hablado de ello. Y luego alrededor del mundo, tanto en Asia como en Europa y en países como Canadá, pues se siguen entendiendo que sí, que todo este fundamento económico y toda esta parte o esta recompensa, ¿no? Por así decirlo, estos beneficios económicos están ahí de desarrollo, pero que también los distritos y estos espacios, estas industrias se vinculan pues a temas vinculados a la justicia social, la igualdad y demás. Entonces, en ese sentido, son relevantes. Bien, yo lo que hago en esta investigación es o lo que he estado haciendo en toda la tesis doctoral y ahora a nivel de postdoc, es ver cómo podemos legitimar estos espacios como bienes públicos a través de una marca o a través de la comunicación, porque están ahí, pero muchas veces la gente no los conoce, ¿no? Esto es algo que también hemos estado viendo, que al final hay un museo, hay un espacio y está como un poco desconectado de la realidad porque la ciudadanía no lo conoce. Entonces me basaba como en esa premisa para ver cómo los podíamos relacionar. Además, bueno, pues diferentes autores, como por ejemplo Karabatsis en el 2004, ya hace unos cuantos años, establecía pues que la gestión adecuada de la imagen de marca de estos espacios o de cualquier otro espacio tiene consecuencias positivas para el desarrollo de la urbe, es decir, para la ciudad, más allá de la cohesión, el florecimiento de la integración en los espacios urbanos y demás, pero también para el desarrollo y para la regeneración de la misma, que al final es un poco de lo que intentamos hablar en este seminario. Entonces, en ese sentido, y un poco para ir poniendo pilares y luego entender de qué hablo cuando hablo de las diferentes estrategias comunicativas que se pueden usar, necesito empezar un poco como hacía ayer Luis por el principio, ¿no? Por
decir que al final todo el concepto de imagen de marca es algo relativamente nuevo. De hecho, se empieza a hablar de imagen de marca hacia finales de los años 90 del siglo pasado. Ahí destacan autores como Ballmer, Acker y Keller. Y en concreto de Cite Branding se empieza a hablar en el 93 por parte de Kotler. Sí que es verdad que anteriormente se había hablado pues, de marketing de museos y otro tipo de asociaciones, que era lo que ayer nos comentaba Luis, pero lo que es propiamente de marca ciudad, que es lo que llamaríamos city branding, se empieza a hablar en el 93 por Kotler. Y ahí entraría pues todas estas ideas desde el mítico I Love New York hasta otras representaciones gráficas que se hacen, ¿no? De otros países como, bueno, o países o ciudades, ¿no? Como los que tenéis ahí, en este caso ciudades como Oporto, Helsinki, Melbourne, Madrid, etcétera. Entonces, bueno, sí, evidentemente, esa identidad visual asociada a una ciudad es importante, pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de imagen de marca de un espacio, ya no de una ciudad, sino también de un espacio cultural, la imagen de marca es algo más, o debería de ser algo más que vaya más allá de un logo o de una imagen visual. Debería ser una experiencia y debería ser algo que tenemos que asimilar por los 5 sentidos, que esto es algo que ya introducía, pues, por ejemplo, en seminarios pasados, Estíbaliz, ¿no? Que ya nos hablaba de la importancia que tenían en Shoreditch y en otros distritos en Reino Unido, en Londres, em, pues de la importancia que tenían otros sentidos más allá de lo que podemos ver, sino también pues lo que podemos oler, lo que podemos oír. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando hablamos de marca, aunque normalmente pensemos, ay, gestión de marca ciudad y pensemos automáticamente I love New York o pensemos en marca museo y hablemos de MoMA, en el fondo es importante ir un poco más allá y ver qué otras cosas involucran a la marca, ¿vale? De hecho, en términos de gestión y en términos comunicativos, normalmente se asocia que la marca es una especie de aura de significado y se define así un poco gráficamente como esa mariposa que se siente en el estómago cuando vamos a hablar pues, de una compañía, de un producto, de un servicio o, por qué no, de una ciudad. Y es algo que no conseguimos poder explicar claramente, ¿no? Sino es como un, ay, no sé qué, que yo siento que puede ser tanto positivo como negativo. No olvidemos que hay veces que hay marcas que tienen asociados valores negativos, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente para poder hablar de marca y no simplemente de algo aislado que le pasa a una persona, esa mariposilla en el estómago no la puedo sentir solo yo, sino que la tiene que sentir un imaginario colectivo y en ese punto ya es en el que hablamos de marca. Entonces, en este sentido, la marca ciudad tiene elementos duros, ¿vale? Que son aquellos que, pues, que podemos ver, tocar, entre comillas, como el logotipo, la identidad visual corporativa y demás, y luego una serie de elementos blandos que están más vinculados con valores, la cultura corporativa, etcétera. Todos esos tenemos que tenerlos en cuenta, tanto cuando hablamos de marca ciudad como cuando hablamos de marca distrito o de una marca de un espacio cultural y creativo, ¿vale? Y necesitamos considerar y tener en cuenta que toda la experiencia vivida en torno a la marca la construye, no solo aquellas cosas que son visibles. Entonces, en este sentido, la gestión de la imagen de marca o el branding es un proceso a través del cual aquello que se va a vender se moldea en función de los deseos y necesidades del consumidor, que esta también es una idea que ayer nos introducía Luis, ¿no? Cuando nos hablaba de la importancia que tiene dar respuesta a unas necesidades que hay ahí. En nuestro caso, bueno, no hablamos tanto de consumidor, sino que hablamos más de ciudadano, pero es fundamental ver que cuando estamos haciendo algo, un proyecto de regeneración, pensar en esas necesidades, no solo porque luego tengas que hacer una marca y venderlo y bla, 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 ¿no? Que esto muchas veces desde el mundo pues, del arte, la arquitectura y de la conservación del patrimonio es como, ay, qué horror, qué rollo, yo no quiero, sino también tener en cuenta que esa marca va a ser importante y que yo responda con el proyecto que estoy haciendo a las necesidades que tiene la ciudadanía, luego me va a ayudar a que ese proyecto se vincule a la ciudadanía y a que sea sostenible en el tiempo, porque al final si el proyecto aparece completamente desvinculado, pues bueno, muchas veces está ahí, pero igual que está, puede dejar de estarlo y se lo pueden llevar a otra ciudad y a lo mejor nadie lo echa de menos. Entonces, un poco en el sentido de, de legitimizarlo a largo plazo, esto es importante. Bueno, en este sentido, la imagen de marca de un lugar, pues no solo tiene una dimensión visual, por así decirlo, sino que de hecho tiene lo que llamamos el modelo 4D, de diferentes dimensiones, ¿no? De la imagen de marca. Tiene por un lado una dimensión funcional, que son aquellas creencias específicas sobre la competitividad de un lugar, la vinculación a su efectividad política y económica. O sea,
cosas estrictamente funcionales que están ahí porque tienen que estar, y también tiene una dimensión normativa que está vinculada a, pues, una serie de creencias específicas vinculadas a un país, a su ética, a sus normas, a sus valores. Probablemente, si pensáis en un país europeo, tenéis una serie de normas y valores en vuestro background que asociáis a él, y si os hablara de un país asiático o de un país con una cultura musulmana detrás, probablemente ya vosotros, aunque no os dijera ningún país, ya estáis asociando una serie de valores, ¿vale? Y es lo que llamamos la dimensión normativa. Luego también tiene una dimensión estética que tiene que ver, pues, con la belleza del lugar, con lo espectacular o no que tiene ya el lugar y que le viene dado muchas veces, aunque evidentemente puede elegir o no si esa dimensión estética la conserva, la cuida o no. Pues ejemplo Roma, ¿no? O sea, Roma tiene auténticas obras de arte distribuidas por la ciudad y luego ya es el ayuntamiento y sí, como el que decide cómo las conserva. Y luego, aparte de esto, que esto estaría en el componente cognitivo, en el componente afectivo, toda marca tiene y todo lugar tiene una dimensión emocional vinculada pues al sentimiento de empatía, de fascinación por el lugar, algo que es completamente subjetivo, pero que está ahí y que es fundamental y muy importante, porque al final, Porsche, ¿qué es? ¿Un coche bueno o es algo que a mí me genera no sé qué sentimiento y entonces llevo un Porsche porque es maravilloso? Entonces es un poco hacer esa reflexión, pero movida a los lugares. Además, bueno, explicaros que cuando hablamos de imagen de marca, la imagen de marca no es eso que se ve, ¿no? O sea, son muchas más cosas. O sea, son las asociaciones de marca, es decir, los valores que yo vinculo a esa marca, pero también tiene que ver con la calidad que percibo de esa marca. Ojo, que la calidad está vinculada al precio. O sea, si yo me compro un Ferrari de 1.000.000 euros, espero algo diferente a que si me compro un Mercedes de 70.000 o si me compro, no sé, un SEAT de 20.000. O sea, la calidad que yo percibo sí que se vincula también al precio. Y luego la lealtad que se tiene a la marca, es decir, cómo yo o cómo mis clientes están fidelizados, o en este caso, cómo yo fidelizo a esos ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de la imagen de marca de un lugar, se supone que son las asociaciones que se hacen a ese lugar, es decir, los valores que se les asocian, las ideas, el cómo se percibe la calidad del lugar, pues a lo mejor no es lo mismo la calidad percibida que yo tengo de un mismo espacio si ese espacio está en Nueva York que si ese espacio está en León. Con todos mis respetos a todas las ciudades que las quiero mucho. Pero a lo mejor la calidad que yo percibo por el contexto es diferente y luego cómo yo fidelizo a mis ciudadanos, ¿no? Que esto era algo que estábamos debatiendo ahí también ayer. Sí, cómo es importante que yo trabaje con esos ciudadanos para que vuelvan, para que hagan uso de mis espacios y demás. Y luego, en función de esa imagen de marca, que como hemos visto, se compone varias cosas, y de la importancia que tenga la marca, de la notoriedad que tenga, es decir, de la cantidad de personas que lo conozca y cómo importante sea el espacio, pues hablaremos de un espacio con mayor o menor valor de marca. Entonces, bueno, a nivel ideal, se supone que hoy una marca, bueno, pues en el mundo ideal, ¿no? Una marca lugar o una marca ciudad debería de vincularse como a cuatro ideas básicas. Por un lado, el desarrollo sostenible del territorio en todos los aspectos, no solo a nivel medioambiental, sino también a nivel económico, o sea, a nivel social, o sea, todos los aspectos. Segundo, que sea una marca orientada a la comunidad, es decir, sí, está muy bien que tú te focalices en el turismo y el turista está ahí y es importante, pero legitima tu lugar con las personas que tienes alrededor, porque si ellas no lo apoyan, pues eso, se puede, hoy está aquí, mañana puede estar en la otra parte del mundo. Luego, la promoción del patrimonio, que es clave, como veremos, para la regeneración, y la participación e involucración de los públicos objetivos, ¿vale? A nivel económico y también a nivel social, es decir, de todos los stakeholders, que, ojo, no son solo los ciudadanos o los habitantes de la ciudad, ¿vale? Muchas veces pueden ser personas que simplemente también estén de pasos y demás. Luego entraré un poco más en este tema. Y también tengo que tener en cuenta que cuando estamos hablando de espacios, y aquí me vuelvo y tomo palabras de Lefebvre, es importante que yo tenga en cuenta que hay 3 tipos de espacios: los percibidos, que están vinculados, pues, por ejemplo, a los recorridos peatonales que todos hacemos cuando vamos de casa al trabajo. Los vividos, que son espacios de representación, que tienen una, carga emotiva, por ejemplo, y los espacios concebidos, que son las representaciones que se hacen del espacio. Y todo, es decir, por ejemplo, un plano de una ciudad. Y todo esto cuenta a la hora de construir marca.
Además, bueno, cuando estamos haciendo una estrategia de gestión de marca de los espacios o de un lugar cultural o de un entorno con industrias creativas, hay que tener 4 partes, o 4 claves en cuenta. Primero, ¿qué se pretende alcanzar y atraer? Es decir, si yo voy a hacer esta marca, ¿para qué y por qué la voy a hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? Segundo, ¿cómo se va a medir el progreso? Y esto es algo interesante porque, bueno, el otro día lo comentaba Pilar en el debate y yo me salía aquí ayer diciendo, es verdad, estamos hablando durante 30 horas en qué es un distrito y qué no es, cuáles son las características, pero también es importante ver eso, cómo medimos el éxito, qué es que un distrito tenga éxito, qué tipo de variables, ¿no? tenemos. Entonces, cuando estamos haciendo una marca distrito, una marca lugar, también esto es importante. Luego, cómo se va a comunicar, es decir, cómo se va a contar. Y finalmente, cómo se consigue crear una coherencia entre los programas de regeneración, es decir, la realidad y lo que estamos comunicando. Porque comunicar que todo es maravilloso, si en el fondo no lo es, no sirve de nada, ¿no? O sea, al final es hasta contraproducente. Entonces, bueno, en ese sentido, cuando hablamos de marca ciudad, aparecen diferentes tipos de comunicación, que es estas que tenéis aquí, la primaria, la secundaria y la terciaria. Luego las voy a explicar más en detalle basándome en los distritos, pero sí tener en cuenta que aparecen toda esa serie de tipologías de comunicaciones y que se vinculan a todos estos aspectos tangibles, intangibles, más objetivos y subjetivos o más racionales y emocionales de la marca que os venía contando. Entonces, bueno, mi investigación va un poco de cómo yo todas estas ideas clave de marca lugar y que se han venido dando y asociando generalmente a los países y a los países y a las ciudades, cómo me lo llevo a un espacio más concreto como son los distritos culturales y creativos. Entonces, en este sentido, y entrando un poco en los aspectos metodológicos de mi investigación, y aquí, bueno, es una especie de paréntesis también un poco teniendo en cuenta que estamos en un seminario de doctorado y que, bueno, pues quizás sea un poco relevante o les puede interesar a aquellos alumnos de doctorado que nos están escuchando, ¿no? Bien, en mi caso, en mi objeto de estudio es pues, la imagen de marca y cómo yo aplico esto a los distritos culturales y creativos. Y mi pregunta de investigación fundamental y básica y principal es cómo se gestiona la imagen de marca de un distrito cultural y creativo, el cual también sería mi objetivo principal. Ver cómo se gestiona y ver si existen o no diferencias entre el distrito cultural y creativo y una ciudad. Entonces, en ese sentido, yo lo que hice fue analizar una serie de distritos culturales y creativos, a veces que no se concebían como tal, ¿no? Porque al final Puerto de Jaffa en Tel Aviv, pues nadie lo concibe como un distrito cultural y creativo, pero sí que hay ese interés de que en un futuro a lo mejor llega a ser un espacio que alberga industrias culturales y creativas. Entonces fui analizando diferentes espacios con unas características similares que podían ser ya distritos consolidados hasta el punto de que se habían gentrificado y ya no eran nada, otros distritos que estaban en plena flor de la vida y algunos pues que estaban a punto de nacer, ¿no? A lo largo de todo el mundo. Sí que luego me focalicé en 3 distritos culturales y creativos específicos en el Reino Unido, pero sí que intenté tener esa visión un poco más global, ¿no? Entonces, dentro de esos distritos del Reino Unido, analicé, en primer lugar, el de Birmingham, que es este que tenéis aquí, en amarillo. Es un distrito interesante de analizar porque es ahí donde se supone que nace la revolución industrial, es la cuna. Entonces, en ese sentido, era uno de los primeros lugares industrializados que luego sufre la desindustrialización y era interesante ver cómo habían gestionado todo el tema de regeneración urbana. Luego, a la vez, analicé el Distrito Cultural de Leicester, el LCQ Deport, que bueno, perdón, el LCQ Art, que también ha recibido nombres como el Sal Culturals Quarter y bueno, tienen un lío ahí un poco interesante de nomenclatura, pero este distrito me interesaba porque estaba muy cerca de Birmingham, pero era completamente diferente. Birmingham es una ciudad enorme, es la segunda ciudad más grande de Inglaterra y después de Londres, y sin embargo Leicester, pues bueno, es una ciudad mucho más pequeña, pero a la vez es la más multicultural de todo el Reino Unido. Entonces, hay una serie de características que me interesaban. Y luego, finalmente, analicé el Distrito Cultural y Creativo de Newcastle upon Tyne, que es este que tenéis aquí, marcado en negro, el Usborne Valley, porque era un distrito que quedaba realmente lejos, por así decirlo, de los otros dos, pero eso me permitía ver
y analizar un espacio que tenía independencia económica y creativa también de Londres, porque al final lo que pasaba con estos dos es que están a 2 horas en tren de Londres y sigue habiendo una cierta dependencia. Entonces sí que quería ver un tercer caso alejado que me pudiera permitir un poco ampliar el foco. Entonces, bueno, pues eso, analicé el Digbeth, aquí tenéis una de las fotografías más representativas del espacio, el St. George Cultural Quarter y el Usborne. Entonces, esos fueron como un poco los 3 casos que analicé. Después de analizar los casos, pues efectivamente extraí una serie de resultados, ¿no? Que me permitían ver que a la hora de construir la imagen de marca distrito, que insisto, es importante para poder legitimarlos en la ciudadanía y para que también los distritos sean sostenibles a largo plazo. Entonces, después de realizar el análisis, vi que esta imagen de marca distrito se componía o se gestaba a través de diferentes estrategias de comunicación. Por un lado, las estrategias materiales de comunicación primaria, que ahora os hablaré de ellas. Por otro lado, las estrategias inmateriales de comunicación secundaria, que también os hablaré de ellas y que estas dos estrategias son las que podemos controlar como gestores, como regeneradores y demás. Y luego, finalmente, una comunicación terciaria que no podemos controlarla porque se basa en lo que otros dicen de nosotros. Entonces, aquí entrarían los medios de comunicación, pero también el boca a boca de los ciudadanos, lo que se va contando la gente del Guggenheim o lo que va diciendo la gente de cualquier de Shoreditch, ¿no? En Londres o de cualquier espacio cultural y creativo. Y eso es algo que no podemos controlar. Yo puedo influirlo, pero no puedo controlar lo que dicen y teóricamente tampoco controlo los medios de comunicación, ¿vale? Entonces, ahí estaría la comunicación terciaria. Pero evidentemente ese boca a boca, lo que dice la gente o lo que se escribe en un medio también influye en mi imagen de marca como distrito, igual que influiría pues lo que dice un medio de Coca-Cola en la imagen de marca que tenemos de Coca-Cola. Entonces, bueno, en este sentido, y comenzando por las estrategias inmateriales, que son las secundarias, pero las inmateriales, decir que estas estrategias son aquellas que se vinculan a toda la comunicación que yo hago del espacio. Es decir, bueno, lo que comúnmente todos habríais entendido en un principio por qué es marca, ¿no? Pues los eslóganes, los logos, la publicidad en prensa, la radio, televisión. Ojo, publicidad en prensa, publicidad en radio, en televisión, no un mensaje que se supone que es un artículo de un periodista. Entonces, bueno, pues toda esa serie de cosas que yo puedo controlar a nivel comunicativo son las que yo meto en las estrategias inmateriales. Por coger un ejemplo de los estudiados, me voy al Digbeth, ¿vale? En el Digbeth, a partir del 2017-18 y justamente un poco antes de la pandemia, ellos estaban haciendo pues un lavado de cara del espacio y aun conservando todas las características que tiene industriales y posindustriales y demás, ellos querían regenerarlo a través de la creación de una marca. Que luego, bueno, esto tiene pues sus pegas porque al final pues las estrategias de comunicación secundarias si no, o en materiales, si no van acompañadas de nada más, pues se quedan ahí, ¿no? En vender humo. Entonces, pues bueno, pero sí que es interesante, al menos ellos como lo han hecho, han creado una imagen visual corporativa, han creado una tipografía, han escogido el amarillo como el color representativo del espacio y han ido pues decorando los diferentes espacios que aparecen en el Digbeth y creando recorridos para señalar aquellas zonas más importantes y creando así una estrategia de marca inmaterial, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis algunas fotografías del 2019, 2020 algunas, los interiores, la Custer Factory, que es uno de los edificios más importantes, se renueva, se pinta, se le da un lavado de cara. Y también se crea una especie de sampling o de artículos promocionales, pues con la palabra Digbeth y con toda esa identidad visual corporativa del espacio, ¿vale? Pues para darlo a conocer, para construir sentimiento de comunidad y demás. Ya os digo que se diseña en un momento dado hasta una tipografía específica y un eslogan del espacio que venía a decir, bueno, Industrious Individual in Together, que significa pues gente muy trabajadora, que aunque trabaja a nivel individual, trabajamos todos juntos en este espacio, ¿no? Que es el Digbeth. Bueno, eso en cuanto a las estrategias inmateriales. Luego volveré sobre el ejemplo, pero para que entendáis qué son las estrategias inmateriales de comunicación de estos enclaves. Y las estrategias materiales, pues son todos aquellos edificios, iconos, símbolos o eventos o proyectos de gran importancia, como por ejemplo los flagship projects que se crean y que se vinculan a las estrategias de planificación urbanística, desarrollo urbano y apoyo institucional. Entonces, en este sentido, yo aquí quiero hacer un inciso porque, claro, esto sobre todo la gran mayoría de los que me estáis escuchando, pues tenéis un background más vinculado a la arquitectura, al arte, a la regeneración, ¿no? Y sí que es verdad que mi background en ese sentido es un poco diferente y me vais a decir, bueno, es que las estrategias materiales, vale, pues son planes de regeneración y ya está. Vale, sí. De hecho, los planes de regeneración a nivel comunicativo los metemos aquí, pero
quiero que hagáis la reflexión y que veáis, ¿no? Transmitiros la importancia de que cada vez que yo estoy haciendo un edificio estoy comunicando sobre el espacio y esto es algo muy evidente, pero hay veces que se nos olvida. Entonces tengo que tenerlo en cuenta y tengo que tener en cuenta que estas estrategias materiales deberían de ir de la mano de las inmateriales porque si no, no tiene al final nada, ningún sentido, ¿vale? Entonces, dentro de las estrategias materiales, uno de los ítems o de las características más importantes es la arquitectura. Al final, la arquitectura es lo que vemos todos los días cuando vamos caminando y refleja en gran variedad de hechos sociales, refleja el carácter de un país, los recursos naturales que tiene, el estado de las artes, los procesos de organización social, es clave. Cito a Mumford, 1970, no es nada nuevo, ¿no? Pero sí que es importante ver qué arquitecto escojo para que, por ejemplo, haga el Curve en el Distrito Cultural y Creativo de Leicester, o ver cómo hago ese proceso de transformación de una de las fábricas en el Usborne Valley en la librería, perdón, en la Biblioteca Nacional Infantil, o ver cómo, bueno, pues regenero la Toffee Factory para que sea un nuevo espacio que albergue diferentes industrias creativas. Entonces, todo ese proceso y esa selección de los procesos de regeneración arquitectónicos son claves para poder luego yo comunicarlos, ¿no? También hay veces que decido conservar un espacio que en el caso del ECT era la antigua estación de autobuses de Leicester y ellos en un momento dado, pues cuando deciden rehabilitar este edificio, deciden que era un edificio que se salía de la normativa de lo que era el Leicester industrial y deciden hacer una regeneración en la que estas láminas blancas, que seguro que los de arquitectura sabéis mejor que yo cómo se llaman, deciden pasar a usar un ladrillo, ¿no? Un ladrillo visto normal, que es el que se suele utilizar en todos los espacios industriales que había en Leicester y que según ellos va a ir mucho más de la mano de lo que es el espacio en general. Entonces, bueno, todas esas ideas las tengo que tener en cuenta porque teóricamente comunican, ¿no? Otro elemento que también comunica y que estaría dentro de las estrategias materiales es la historia. Al final, la historia determina el proceso de construcción de la imagen de marca y es relevante, o sea, entender el perfil del lugar, de dónde viene, a dónde va, por qué se creó, cómo se ha sido diseñado, qué contiene, con qué finalidad se ha diseñado, pues es clave para poder también entender su identidad y su proposición de venta, es decir, qué es lo relevante de este espacio y cómo se posiciona para el resto de la ciudadanía. Y en este sentido, el patrimonio es clave, ¿no? Porque al final el patrimonio me permite, sí, me permite cuidarlo y regenerarlo, me permite generar espacios también de atracción cultural, ¿vale? Y estos espacios de atracción cultural a veces pueden ser una ventaja competitiva porque es el patrimonio el que permite diferenciar una ciudad de otra. Entonces, cuidado con esto porque al final, si no se cuida el patrimonio, acabamos todos en ciudades homogeneizadas que son iguales pero que no tienen un elemento de identidad como puede ser, ¿vale? En este caso, el ejemplo del Victoria Tunnel en el Usborne Valley, que es, bueno, era un túnel que se utilizaba antes de la Segunda Guerra Mundial, hacia, bueno, siglo XIX, principios del siglo XIX, 1838, para transportar carbón hasta el río Tyne y en un momento dado lo que se empieza a, bueno, en un momento dado llega la guerra, se cierra el túnel y pasa a ser utilizado como refugio de guerra. Y luego este espacio pues estuvo abandonado muchísimos años, pero en un momento dado el Usborne Trust, que está que cuida, ¿no? Del área del Usborne Valley, decide encargarse de rehabilitar el espacio, de volverlo, bueno, de recuperar ese espacio y de que está abierto al público y hoy en día pues es el elemento clave más, no el más clave de Newcastle a nivel patrimonial, pero sí de todo el distrito, ¿vale? Y recibe pues cientos de visitas al año y realmente es una fuente de recaudación de fondos para el distrito y para que éste pueda mantenerse vivo, una forma también de legitimizar la importancia del distrito, pero también una manera de que el distrito tenga identidad propia y no sea el Usborne Valley igual que cualquier otro distrito que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Además, luego también en lo relativo al patrimonio, tener en cuenta que sí, que el patrimonio es tangible y muchas veces son ejemplos como estos que os acabo de poner, pues la Toffee Factory, la Coaster Factory, el LCB Depot o el Victoria Tunnel, pero a veces también el patrimonio es intangible y también deberíamos de cuidarlo y en este sentido los distritos sí que en algunas ocasiones, la verdad es que
no se presta demasiada atención, pero sí que hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el Digbeth Speaks o en el Cultural Quarter de Leicester sí que se hicieron una serie de aplicaciones recogiendo sonidos de la época, recogiendo programas, bueno, emisiones de radio, recogiendo de diferentes testimonios de las personas que habían usado esos espacios industriales en su momento, ¿vale? Y lo mismo se hizo en el Dewsbury Valley, pero que también es importante tener en cuenta ese patrimonio intangible que muchas veces nos pasa como la marca, ¿no? Que lo que no se ve se nos olvida. Y también el hecho de la importancia de que los distritos tienen que ser de usos mixtos, es decir, tienen que ser espacios para vivir, trabajar, jugar y educar. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar la marca, que hay diferentes espacios con diferentes finalidades y que atraen por extensión a diferentes públicos. Y esto me hace que si estoy atrayendo a diferentes públicos a un mismo espacio, eso facilita la regeneración de ese espacio, pero también la inclusión social y la cohesión social. Entonces se forma una especie de cadena de valor, ¿no? Que es de la que Landry y otros autores hablan en el 96, que legitima el espacio y que hace que pueda ser sostenible a largo plazo. En este sentido, sí, van a aparecer una serie de anclas en los distritos, que son, pues, por ejemplo, un gran museo, ¿no? O un elemento como el Victoria Tunnel, o una institución cultural, o una serie de espacios donde hay varias industrias creativas que son muy relevantes y que se supone que son los dinamizadores del distrito, pero asociadas a esas anclas aparecen una serie de pequeños nodos, ¿no? Por así decirlo, o nexos, elementos secundarios, pero no por ello menos importantes, pues vinculados a la restauración, como por ejemplo el Chunibi en Leicester. Bueno, lo que tenéis antes, esto es del Digbeth y este es el Chunibi de Leicester que, bueno, pues tiene una estrella Michelin y es un restaurante indio de gran reconocimiento de la ciudad. Lo de restaurante indio a lo mejor no suena muy inglés, pero teniendo en cuenta que Leicester tiene una importante tradición, bueno, pues con las colonias indias y demás inglesas de su momento, pues de ahí viene la importancia del lugar. O por ejemplo de Clany, que de hecho de Clany, este edificio que estáis viendo en pantalla, fue el foco de toda la regeneración del Dewsbury. O sea, en un momento dado se compra este edificio de aquí y se empieza a regenerar por Michael Mould y crea bueno, unos espacios para trabajar en obras de teatro y demás, y que trabajan artistas creativos, pero luego él crea el Clany también para que pudieran, bueno, un bar, ¿no? Un pub, o el típico pub inglés para que pudieran trabajar en él y de esa manera empezar a dinamizar y a regenerar el espacio. Y además, tener en cuenta que muchas veces estos pubs, o estos elementos, espacios vinculados a la restauración, han estado desde siempre allí, ¿no? De esto nos hablaba ayer, Mónica cuando nos hablaba de los cafés, ¿no? Y de la importancia que tenían. Bueno, pues en el caso de Inglaterra, más que cafés eran, pubs, ¿no? Pero, por ejemplo, el Sipin estaba allí antes, durante toda la revolución industrial, y cuando este espacio aún no era postindustrial, el pub ya estaba allí. Entonces, digamos que ha venido acompañando a toda la historia del barrio y la verdad es que, ¿por qué perderlo, no? Al final es importante, sostenerlo y que siga estando ahí, como el Time Bar, ¿no? Que es otro ejemplo en Leicester, en Newcastle. De hecho, en la actualidad este es un aspecto que cada vez se cuida más y en Newcastle han ido creando como hasta una experiencia, ¿no? En Airbnb para que la gente vaya disfrutando los diferentes pubs y demás. También, pues como de una manera de legitimizarlos y decir, oye, que nosotros también formamos parte de este espacio, que sí, que la cultura y la creatividad muchas veces las asociamos automáticamente al high culture, ¿no? Al típico museo súper institucionalizado, pero que puede ser muchas más cosas. Bueno, y también el deporte, que muchas veces se nos olvida, pero que es un elemento que contribuye a la cultura, ¿no? Y lo típico de que te vas a Asia y todo el mundo te pregunta, ah, sí, Madrid y Real Madrid, y tú dices, madre mía. Entonces sí que hacer una reflexión sobre el deporte, que muchas veces es un elemento un poco olvidado cuando hablamos de distritos culturales y creativos, pero que muchas veces está ahí de manera subyacente y latente, ¿no? Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, en el Dewsbury Valley sí que aparecen espacios deportivos vinculados a la hípica, vinculados al ciclismo, vinculados a la escalada y que son elementos revitalizadores del barrio que ayudan a atraer a nuevos públicos y a que, bueno, pues a lo mejor el espacio tenga un interés para públicos más jóvenes o públicos simplemente diferentes que van allá del típico público estereotipizado, ¿no? de
vinculado a la típica institución cultural o museo o gran museo. Entonces, en este sentido, conservar todas estas pequeñas cosas y que muchas veces se vinculan a otros aspectos que van más allá de la pura y dura cultura y pura y dura industrias creativas, es importante porque nos ayudan a crear discursos efectivos que nos ayuden a asociar valores de autenticidad al lugar y a aportarle una identidad local que permitan diferenciar ese lugar de otros, ¿no? De qué me hace a mí esto diferente. Y con esto hay que tener un especial cuidado, ¿no? Porque hay veces que hay cosas tan absurdas que luego cuando no se estudia la historia o cuando no se sabe lo que hay detrás, se cambian así sin más. Y claro, a lo mejor te estás cargando el espacio así sin saberlo, ¿no? Un ejemplo muy reciente es el de, bueno, pues lo que acaba de ocurrir en el DIGBEZ. En el DIGBEZ, si os acordáis, cuando al principio de la presentación os puse una de sus imágenes, os puse la imagen esta de la fuente con las palabras DIGBEZ y el logotipo, ¿no? Esta fuente, digamos que si cogiéramos la historia del DIGBEZ, cuando se empieza a regenerar el espacio, cuando todo esto está derruido, en un momento dado se compra la Custard Factory y se empieza a trabajar en ella, se remodela, se rehabilita y una vez que el espacio está rehabilitado, pues las personas encargadas de ellos dicen, bueno, vamos a poner aquí una fuente que va a recordarnos al sonido del agua, que al final el agua está vinculada al vapor, la industrialización y demás. Entonces vamos a poner aquí una fuente. Y durante, bueno, pues desde 1960 hasta hoy en día, esa fuente siempre ha sido un icono del área y ha ido pues cambiando, ¿no? En su momento, cuando los colores representativos del Digbeth era el rosa, pues la fuente era rosa. Llegado un momento, cuando se hizo todo este lavado de cara entre el 17, 18, 19 de la Custard Factory y de toda el área del Digbeth y se decidió que los colores corporativos del espacio iban a ser el amarillo, pues la fuente se pintó a amarillo. Entonces, bueno, llegó el COVID. Y cuando llegó el COVID, pues nada, oye, es que las terrazas con el COVID son maravillosas y se deciden esta foto es de ahora, o sea, de hace una semana, em, aquí en el Reino Unido. Y bueno, pues nada, cuando llega el COVID deciden que adiós fuente y nada, pues que ponemos aquí unas mesecitas para hacer un restaurante, ¿no? Una terraza de estas que se han puesto ahora tan de moda. Entonces, a ver, puede estar muy bien y bueno, pues a lo mejor ahora en el debate lo vemos, ¿no? Pero ¿se puede legitimar? Sí, vale, me lo puedes justificar también, ¿no? Pero al final es un gesto absurdo porque al final es quitar una fuente, pero es que te estás cargando un elemento de identidad del Digbeth. Si os dabais cuenta, salían las fotografías corporativas y de repente me la pintas de azul y ya no es nunca más una fuente, ahora es una terraza más que no aporta nada al lugar, ¿no? Y de hecho, poco a poco se van cargando estos real estates, ¿no? Que a veces llegan así y aplastan con todo, que si me estuviera escuchando Fernando Moral me mataría ahora mismo, pero a veces llegan y aplastan con todo y se olvidan pues de pequeñas cosas que son importantes. Y en el Digbeth inicialmente había una serie de cuerpos escultóricos hechos en metal que eran representativos del área, que poco a poco han ido desapareciendo todos. No se sabe muy bien por qué, bueno, porque se estropeaban, no sé qué, pero total, que de todo eso que quedaba la fuente, quedaba este Green Man que aquí veis, y hoy en día solo se conserva el Green Man que tenéis a la derecha, que bueno, parece ser que de momento el hombre se salva y hasta le disfrazan en Navidad y demás, pero poco a poco se van cargando todos esos elementos diferenciadores y hace, pues bueno, pues que al final estemos hablando de marcas o de espacios que son iguales todos entre ellos. Otro elemento importante cuando estamos hablando de estos espacios es cómo se interrelacionan con los demás, ¿no? Y esto es algo que también veíamos ayer, sí. Al final, cuando hablamos de distrito, intentamos siempre hablar como de un espacio, ¿no? De un espacio que alberga diferentes industrias creativas, culturales o que tiene un sentido de unidad de barrio. Y eso está muy bien, por supuesto, y es necesario, porque al final, si no hay ese sentimiento de barrio, no hay distrito. Yo eso sí que lo tengo bastante claro, ¿no? Es una opinión personal, pero lo tengo bastante claro. Lo que pasa es que ese barrio está bien que tenga una serie de fronteras difusas. O sea, que sí, que teóricamente acaba aquí, pero nadie lo tiene claro. Y si de repente aquí me aparece un actor creativo que quiere interactuar conmigo, pues lo hago. Ejemplo de esto, pues la Biscuit Factory, que es una de las galerías de artes más importantes del Jusborne, pues cómo se relaciona, cómo hace exposiciones con el Baltic, que es un museo que está en Gateshead, aunque no lo parezca, esto es Newcastle, pero esto ya es Gateshead, son diferentes términos municipales, aunque luego todo el mundo entiende que esto sigue siendo Newcastle, pero bueno, es importante ver cómo se establecen links y cómo se establecen conexiones con otros espacios culturales y creativos de la ciudad y evidentemente con aquellos que tengo cerca, pero también comunicarse y establecer
redes de interacción con otros espacios es clave pues para legitimarme, para ser sostenible en el tiempo y para que la gente tenga y le dé importancia a mi lugar. Y evidentemente, sí, seguir conectados con esa ciudadanía a través de eventos públicos a los que todo el mundo pueda acceder, ¿no? Esto ayer se comentaba, ¿no? Cuando decíamos que la entrada del Guggenheim son 18 euros. Bueno, pues hacer una reflexión sobre eso y decir, vale, ¿qué público me permite atraer? Que también está bien que haya ese tipo de espacios, ojo, pero sí que es importante que luego hay a veces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. El Cure es un espacio, es un teatro en Leicester, ya os digo que es como el eje de regeneración de toda la zona del distrito de Leicester, pero una entrada para ver un musical, pues rondará las 35, 40 libras mínimo. O sea, yo creo que casi hasta con descuento de estudiante, en unos 50 euros. Entonces, como podéis ver, lo que es muy asequible para todos los bolsillos no es. Y lo saben. Entonces, sí que hay veces que se encarga el propio ayuntamiento, ¿no? Y a nivel municipal dicen, vale, sí, entiendo que venir al Cure, pues hombre, no es para todos los bolsillos, pero sí que hay veces que trabajo esto pues haciendo exposiciones públicas, visitas guiadas que o sea, por ejemplo, este es un ejemplo de una exposición pública que tiene una propia visita guiada gratuita para cualquier ciudadano que quiera asistir. Entonces, bueno, pues es algo que me permite a mí un poco pues bajar al terreno, ¿no? Del ciudadano de andar por la calle, del ciudadano de a pie y hacer una actividad que también le involucre. Y en este sentido es importante pues tener una especie de concepción semiprivada del espacio público y me explico. Esto de aquí es un Bandestal, es el típico espacio donde pues se dan conciertos, hacen representaciones teatrales de las ciudades y en este caso estamos hablando de un espacio privado, o sea, pertenece al Lisbon Trust, es privado y se supone o sea, es terreno suyo, pero sin embargo lo abre para que cualquier persona, si lo solicita, lo pueda usar de manera gratuita, siempre y cuando no recaude fondos y ofrezca actividades gratuitas. Entonces, bueno, son espacios que aunque tengan un sentido de la propiedad privada, pues se usan con intereses públicos para todo el mundo y para dinamizar las áreas, ¿no? Como por ejemplo, también puede ocurrir lo contrario, espacios públicos como esta especie de anfiteatro moderno que hay en el Cluny, que está en el Usborne Valley, que el Cluny muchas veces usa como espacio de restauración. Pero bueno, que al final lo que hacen estos espacios es atraer gente a la zona y darle dinamismo. Y no importa tanto si son privados o públicos o quién ostenta la titularidad, sino cómo se gestionan y cómo crean redes y nodos de difusión y comunicación entre los diferentes espacios. Dicho todo esto y concluyendo, y ya termino, realmente no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, como siempre me acelero, lo que iban a ser 20 minutos acaban siendo 10, pero bueno. Así que deciros que a la hora de hablar de imagen de marca de los distritos culturales y creativos, más allá de hablar de el color que elijo, la fuente que le pongo y el cartel que voy a hacer, es muy importante hablar de cómo vamos a gestionar la historia del distrito, cómo la vamos a tener en cuenta, ver dónde está ese distrito, porque esto también es importante, entender su contexto, su carácter e identidad, determinar aquellos elementos que son claves y preservarlos o no, pero si no se preservan, justificar por qué. Puede haber que sea un elemento, no sé, puede ser que un elemento clave característico a nivel histórico del distrito sea que, no sé, algo negativo que quieres eliminar, ¿no? Bueno, pues tendremos que ver cómo lo hacemos. También es importante y fundamental tener en cuenta el patrimonio, tanto el intangible como el tangible, y todo ello vincularlo con las industrias creativas culturales y otros actores secundarios, pero que también dinamizan el área, en la zona, y cómo no, teniendo siempre como en el centro, ¿no? En el core, a los usuarios del barrio. Y evidentemente sí, también a los visitantes y a los turistas, pero sobre todo cuando estamos gestionando la marca, sabiendo a quién nos está usando para poder crear ese sentimiento de identidad y de pertenencia. Y en este sentido, y terminando, 3 problemas reales que tenemos que tener en cuenta cuando gestionamos la marca de los distritos. Uno, cuando hacemos marca de un espacio cultural, no se trata de hacer una especie de máscara como si estuviéramos haciendo un teatro y esconder aquellos problemas o aquellos valores negativos que se asocian al espacio, sino de ser conscientes de ellos, em, entenderlos, asumirlos y ver cómo se gestionan, pero no se trata de eliminar, ponerme una máscara y decir: "No, no, 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 nada de lo que tú me dices está ocurriendo aquí, yo voy a ciegas", porque de esa manera simplemente creamos lo que se llama miopía de marketing, no conseguimos nada. Y al final, sí, tú me puedes vender
esto se comentaba ayer, me puedes vender la zona del Palacio Botín, ay, Botines, ¿cómo se llamaba? Bueno, no lo sé, pero el centro este Santander, ¿no? El centro Botín creo que es. Me lo puedes vender como un espacio que va a regenerar el área y bla, 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 y todo lo que tú quieras, pero al final la realidad es la que es y vamos, a la gente no se la cuelas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, mucho cuidado con la homogeneización de los espacios urbanos y mucho cuidado con la homogeneización de los distritos culturales, porque es que si todos los distritos acaban siendo igual y todas las fábricas acaban siendo igual y nos vamos cargando los espacios y al final ninguno tiene ninguna identidad propia, ¿qué interés tienen? Y finalmente, que cuando se gestiona la imagen de marca tiene que ser algo a largo plazo. Ayer terminábamos el debate diciendo, es que al final a los políticos si no da dinero no les interesa. Y a Carlos se le apagaba la luz. Claro, sí, eso está muy bien, pero a lo mejor deberíamos de plantearnos los proyectos de regeneración urbana, ya así por ser naif, ¿no? Y los proyectos de gestión de la imagen de marca y de comunicación como algo más a largo plazo, que vaya más allá de los 4 años que dura el cargo de un político o esperando su reelección, ¿no? Sino que quizás debería de ser algo gestionado un poco, sé que esto es en un terreno muy idealista, ¿no? Pero un poco más aparte del terreno político y pensando más en el largo plazo y en las consecuencias que eso tiene a nivel urbano, para poder hacer de verdad regeneración y para poder hacer de verdad comunicación de esa regeneración que la legitime ante los ciudadanos. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias y yo creo que Miguel Ángel abrirá debate, así que nada, yo me quedo por aquí. A ver si yo, no sé, por de verdad, a ver si me he explicado algo de lo que he dicho. Muchas gracias, Jennifer. Sí, abriremos debate, pero